Estimados amigos, hoy celebramos el primer domingo de Cuaresma, es decir, que ya vamos caminando por este desierto, diríamos, de la Cuaresma para ir al encuentro del Señor. Hoy la primera lectura nos describe muy detalladamente lo que era la tierra antes del pecado. El pecado desordenó todo y desordena todo, pero Dios lo creó ordenado. Donde hay orden está Dios. Donde hay orden hay alegría. Donde hay orden hay paz. Por eso el Señor y por tanto la Iglesia continuamente nos está hablando de orden interior, orden familiar, orden en las relaciones humanas. Todos hemos visto algún jardín bonito, con sus flores, con sus árboles frutales, todo bien organizado, y decimos, qué bien se está aquí. Esto parece el paraíso terrenal. Bueno, pues sobre eso habla la primera lectura, que conviene leerla despacio y saborear cómo eran las cosas antes del pecado. El Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en ser vivo. Piensa cómo era el hombre antes de ser vivo. Era como un muñeco, diríamos, como algo hecho del barro. Del barro. Somos barro, somos polvo, decíamos el miércoles de ceniza. Somos polvo modelado por Dios. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén, hacia oriente, y colocó en él al hombre que había modelado. Fijaos, podéis pensar un poco, bueno, como Dios, como si fuéramos nosotros sus juguetes preferidos, nos coloca al hombre en aquel jardín que había plantado el Señor en dirección al oriente, en Edén. El Señor Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos para la vista y buenos para comer. Además, el árbol de la vida en mitad del jardín y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Todo lo hizo Dios bien. El jardín con sus colores, con sus frutos, los árboles debidamente ordenados, dando también sus hermosos frutos. Es decir, que el Señor hizo las cosas bien. Todo lo ha hecho bien. Cuando vemos una cosa ordenada, vemos un jardín bonito, decimos, qué bien se está aquí, qué bien. Y eso suscita en nosotros una paz interior. Por eso es muy importante que pongamos las cosas en orden. La casa ordenada, los muebles y los objetos ordenados. Los niños deben tener ordenados sus libros, sus juguetes, porque donde hay orden, hay Dios. Yo he pensado muchas veces, ¿para qué tanto limpiar, tanto fregar, si no va a venir nadie? Pero reflexiono y digo, bueno, viene Dios, todos los días viene Dios, está Dios con nosotros. Y donde hay orden, hay belleza. Y donde hay belleza,
allí está Dios, el Omnipotente. Y vio Dios que todo era bueno, y plantó dos árboles especiales, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Es un modo de explicar la palabra de Dios, explicar el origen del mal. El árbol de la vida está ahí. Si nos acercamos a él tendremos vida. Pero también está cerca el árbol del bien y del mal. Y entonces, si vamos como buscando lo que nos conviene, generalmente nos quedamos con el mal. Caemos en el mal. Perdemos la paz. Por eso el pecado es salirnos del paraíso y convertir el paraíso en algo desagradable, en un vertedero. El paraíso que no está cuidado, que no está ordenado, se convierte lo que hoy vemos con frecuencia en un vertedero de basura. Y ahí no puede haber paz. Donde hay desorden, hay basura, no puede haber paz. Por eso es muy importante la labor de ordenar, organizar y decir, Señor, esto lo organizo porque tú estás aquí, porque tú quieres vivir conmigo. Y te quiero presentar una casa, pues un armario, una cocina, etcétera, que esté ordenada, porque es gusto tuyo. Bien, ya sabemos después que el demonio desordenó lo que Dios había ordenado. Eso es el pecado. El pecado es un desorden que se introduce en nosotros cuando no pensamos rectamente, cuando queremos vivir nuestra vida al margen de Dios. Es decir, cuando vamos detrás de otros dioses que no les gusta tanto el orden, ni les gusta tanto la belleza, sino todo lo contrario. El pecado, el demonio, desordena la vida. Hoy hay mucho desorden, en todos los sentidos. Desorden social, desorden familiar, desorden laboral, desorden en las diversiones, porque está el demonio. Y el demonio no es una quimera, no es una invención. El demonio existe. A Jesucristo lo tienta el demonio. Y el demonio fue el que tentó a Adán y Eva, diciéndole que podían comer de lo que quisieran, que hicieran lo que quisieran, porque sabía Dios que si comían de aquel fruto prohibido, serían como Él. Claro, Dios no quiere que haya competidores. Y entonces a la mujer le agradó mucho eso de ser diosa, nada menos, ser diosa. Y comió del árbol y dio de comer a Adán el pecado original. El pecado original es comer del fruto prohibido, fruto que nos desordena. Hoy podemos llamar fruto prohibido a tantas costumbres, a tantas insinuaciones y a tantas ofertas que nos hace la vida moderna sin pensar en Dios. Y como no pensamos en Dios, tampoco pensamos en ordenar las cosas para que Dios esté a gusto. Bueno, pues resulta que con el pecado original, ese jardín bello de flores, de frutos, se desordena. Es como echarle un camión de basura a un jardín bonito. Ese es el gran problema de hoy. Bueno, y en el Evangelio vemos como Jesús se marcha al desierto
Otra vez aparece aquí la naturaleza, al desierto, donde no hay nada. Está Él y se dedica a hacer oración y penitencia. El desierto es como la Cuaresma, 40 días de Cuaresma, 40 días de desierto. Por eso es bueno recordar que para nosotros la Cuaresma es nuestro tiempo de desierto. Y es bueno recordar que necesitamos con frecuencia ratos de desierto, ratos de silencio, ratos de retiro, en tu casa, en el templo, en la iglesia, en donde estés, rato de silencio, porque el silencio nos permite escuchar la voz del Señor. Los que van en silencio de peregrinos a Santiago, todos dicen lo mismo. Me he encontrado conmigo mismo. Me he conocido mejor porque había mucho silencio. Bueno, pues yo lo que os propongo para esta semana es que organicéis bien y enseñar a los niños y a los jóvenes a ordenar bien las cosas para que Dios esté con nosotros. Seguiremos la próxima semana. Que Dios os bendiga. Adiós.